En mayo de 2018, la tranquila vida de Bowling Green, Kentucky, fue sacudida por el brutal asesinato de Johnny Ray Miller, un joven padre de 18 años con un futuro prometedor. Johnny Ray era conocido por su actitud positiva y dedicación a su familia, trabajando largas horas como mecánico para mantener a su esposa, Millie, y su hijo de 16 meses, Royal. A pesar de sus compromisos y sueños de unas vacaciones familiares en las montañas humeantes, Johnny enfrentaba tensiones en su relación con Millie, exacerbadas por su infidelidad y las crecientes responsabilidades de su vida familiar. Detrás de la fachada de una vida perfecta, Johnny Ray no se dio cuenta del peligro que lo acechaba. El padre de Millie, el doctor Allen Thornton, un respetado urólogo, desarrolló una obsesión sexual hacia Johnny. Creyendo que la atención de su suegro era simplemente una preocupación paternal, Johnny no vio venir la tragedia que se avecinaba. En medio de las responsabilidades y sueños por el futuro, la vida de Johnny fue trágicamente truncada, dejando atrás una familia destrozada y una comunidad conmocionada. Ese futuro prometedor fue brutalmente arrebatado, dejando tras de sí a una joven esposa, un hijo pequeño y a una ciudad conmocionada por un crimen atroz. La mañana del 14 de mayo de 2018, Bowling Green despertó a una pesadilla cuando Millie, preocupada por la ausencia de Johnny Ray, lo buscó en el garaje de la casa de su padre. Al entrar, encontró el cuerpo sin vida de su esposo en el frío suelo de concreto, cubierto de sangre y con la ropa desgarrada. Millie, en estado de shock, llamó al 911 mientras sus gritos rompían la tranquilidad de la mañana. La llegada de la policía y los paramédicos solo confirmó lo peor. Johnny Ray había sido asesinado de manera brutal. La escena del crimen en el garaje era devastadora, con manchas de sangre por todas partes y una llave inglesa ensangrentada, señal de que su muerte había sido violenta y personal. El detective Roy Jenkins, con más de 20 años de experiencia, quedó impactado por la brutalidad del asesinato. A medida que los forenses documentaban cada detalle, se hacía evidente que el crimen no fue un ataque al azar, sino un acto de ira dirigido específicamente contra Johnny Ray. Lo que antes era un espacio donde Johnny trabajaba en sus proyectos, se había convertido en un sombrío recordatorio de la tragedia que había sacudido a la pequeña ciudad de Bowling Green. A medida que la investigación avanzaba, el detective Jenkins y su equipo comenzaron a reconstruir los eventos que llevaron a la muerte de Johnny Ray. La escena del crimen, con herramientas dispersas, una caja de herramientas volcada y un espejo roto, indicaba una lucha feroz. Johnny Ray aparentemente intentó defenderse de su atacante, y las huellas embarradas que salían del garaje proporcionaron pistas adicionales. La policía concluyó que Johnny Ray probablemente conocía a su asesino, dado que no había signos de entrada forzada, y el nivel de violencia sugería una relación personal con el perpetrador. Aunque se reunieron evidencias significativas, aún quedaba la pregunta de quién había matado a Johnny Ray y por qué. La policía centró su atención en Millie Thornton, la joven esposa de Johnny Ray, quien había descubierto su cuerpo. Aunque Millie parecía devastada y describió su matrimonio como feliz, admitió que había habido problemas, particularmente debido a los coqueteos de Johnny Ray con otras mujeres. A pesar de su dolor aparente y sus respuestas calmadas, los detectives no podían descartar la posibilidad de que ella estuviera involucrada, dadas las tensiones en su relación. Millie afirmó que había estado en casa toda la noche, durmiendo con su hijo, y que no podía imaginar quién querría hacerle daño a su esposo. Aunque su dolor parecía genuino, los investigadores siguieron cautelosos y continuaron explorando todas las posibilidades en el caso.
A medida que la investigación avanzaba, los detectives mantuvieron a Millie en su lista de posibles sospechosos, pero también centraron su atención en el doctor Alan Thornton, el suegro de Johnny Ray. El doctor Thornton, un urólogo respetado en Bowling Green, parecía ser un hombre intachable en la comunidad, pero tras las puertas de su hogar albergaba una perturbadora obsesión sexual con su yerno. Con el tiempo, sus sentimientos hacia Johnny Ray se volvieron peligrosamente insalubres, mientras que también sentía celos de la relación de Johnny con su hija, Millie. La investigación reveló detalles inquietantes sobre el pasado del Dr. Thornton, incluida la sospechosa muerte de su esposa años antes. Al ser interrogado, Thornton mantuvo una fachada de calma y negó cualquier implicación en el asesinato de Johnny Ray, pero su comportamiento levantó más sospechas entre los detectives, quienes sintieron que el doctor no estaba siendo completamente honesto. A medida que se profundizaba en el caso, la policía también identificó a una tercera persona de interés: Savannah Lee, una stripper de 33 años que trabajaba en un club local llamado Wild Girls. Savannah había tenido una relación complicada con Johnny Ray en los meses previos a su muerte. Ella, atraída por la juventud y el encanto de Johnny, lo veía como una posible vía de escape de su vida actual. Su relación secreta y la intensidad emocional que la rodeaba agregaron otra capa de complejidad a la investigación, mientras los detectives intentaban descifrar si la relación de Savannah con Johnny podría haber desempeñado un papel en su asesinato. Savannah Lee, una mujer con un exterior duro pero un interior desesperado por un futuro mejor, había trabajado en el mundo del entretenimiento para adultos durante años. Soñaba con escapar de esa vida, y cuando Johnny Ray entró en su vida, vio en él una oportunidad para cambiar su destino. Su relación fue apasionada, pero con el tiempo Savannah se frustró al ver que Johnny Ray no estaba dispuesto a dejar a su esposa, Millie, y a su hijo. Durante su interrogatorio, Savannah mostró una mezcla de desafío y miedo, admitiendo su aventura con Johnny Ray, pero negando cualquier implicación en su asesinato. Aunque proporcionó una coartada creíble, los detectives percibieron su enojo hacia Millie y la mantuvieron como una posible sospechosa. La investigación del asesinato de Johnny Ray parecía estancarse hasta que el detective Samuel Branson, en un último intento por encontrar algo, volvió a la escena del crimen. En el garaje detrás de una pila de periódicos, encontró una pequeña grabadora digital. Al reproducirla, descubrieron una grabación escalofriante, una discusión acalorada entre Johnny Ray y el doctor Alan Thornton, en la que Thornton expresaba su obsesión por Johnny y le suplicaba que lo hiciera el hombre más feliz del mundo. Esta evidencia inesperada abrió un nuevo camino en la investigación, confirmando las sospechas de los detectives sobre la oscura obsesión del Dr. Thornton. La grabación reveló una conversación escalofriante en la que Johnny Ray suplicaba irse, pero antes de que el enfrentamiento fatal culminara, el audio se cortó abruptamente. Los detectives sabían que habían encontrado la prueba definitiva. No solo ubicaba al doctor Alan Thornton en la escena del crimen, sino que también sugería un motivo claro: celos y un deseo sexual obsesivo hacia su yerno. Con esta evidencia en mano, la policía obtuvo una orden de registro para la casa y oficina de Thornton, donde descubrieron más pruebas incriminatorias, incluidas cartas anónimas que coincidían con la letra de Thornton. Estas cartas habían sido enviadas a Millie con la intención de crear un abismo entre ella y Johnny Ray, exacerbando aún más la obsesión del doctor y su retorcida furia. El 28 de mayo de 2018, con la grabación como pieza clave, la policía de Bowling Green arrestó al Dr. Thornton en su lujosa casa. Thornton, conocido por ser un respetado urólogo y pilar de la comunidad,
Se mostró inicialmente tranquilo cuando abrió la puerta, pero su semblante cambió drásticamente cuando los oficiales le informaron sobre la orden de arresto. Mientras era esposado y llevado por la policía, Thornton intentó defender su inocencia, pero las pruebas eran irrefutables. Durante el interrogatorio, su fachada se desmoronó al escuchar la grabación, y finalmente confesó. Thornton admitió que sus sentimientos hacia Johnny Ray se habían vuelto incontrolables, un deseo que lo había llevado a cometer el asesinato en un arranque de celos y obsesión sexual. El doctor Alan Thornton enviaba cartas anónimas a su hija Millie con la intención de sabotear su matrimonio y manipular a Johnny Ray para que dependiera de él en una relación sexual. Sin embargo, cuando Johnny Ray rechazó sus avances, la frustración y los celos de Thornton lo llevaron a un violento enfrentamiento que terminó en el asesinato de Johnny en el garaje. El arresto de Thornton sacudió a la comunidad de Bowling Green, y la familia de Johnny Ray quedó devastada al descubrir que el respetado doctor era el culpable. Millie, quien había confiado en su padre, quedó profundamente afectada por la traición y la verdad detrás de la muerte de su esposo. El juicio de Thornton comenzó el 5 de noviembre de 2018, atrayendo la atención de toda la ciudad. La fiscalía, liderada por Laura Shepard, presentó pruebas contundentes, incluyendo las cartas y la grabación digital, argumentando que el asesinato fue premeditado y motivado por la obsesión enfermiza de Thornton. A pesar de los intentos de la defensa por justificar sus acciones como un colapso emocional, el jurado declaró a Thornton culpable de asesinato en primer grado, condenándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Thornton ahora enfrenta una vida en aislamiento, mientras que su familia sigue lidiando con la vergüenza y la devastación. Para Millie, el juicio fue desgarrador, y aunque la comunidad le brindó apoyo, la sombra de la tragedia continuó marcando su vida en Bowling Green.